Santa Magdalena era un pueblo aferrado a las faldas de la Sierra Madre Occidental, donde las tradiciones ancestrales se mantenían vivas en el susurro del viento entre los pinos y el crepitar de las fogatas nocturnas. La gente era sencilla y creyente, pero bajo la aparente calma, un miedo ancestral latía en sus corazones, el miedo a los nahuales. Se decía que entre ellos vivían hombres y mujeres con la capacidad de transformarse en animales, seres oscuros que vagaban bajo la luna llena en busca de sangre y terror. Durante generaciones, los habitantes de Santa Magdalena habían contado historias de encuentros escalofriantes, de animales salvajes con ojos demasiado inteligentes, de aullidos que helaban la sangre y de misteriosas muertes que la razón no podía explicar. Don Rafael, el anciano más respetado del pueblo y custodio de muchas de sus tradiciones, siempre advertía a los jóvenes: tengan cuidado con la noche, hijos. La noche es el manto de los nahuales. Aprendan a reconocer sus señales y a protegerse de su maldad. Las señales, según don Rafael, eran sutiles al principio: un perro que aullaba de forma antinatural a la medianoche, un rastro de animal grande donde no debería haberlo, un olor extraño y almizclado que llegaba con la brisa. Pero cuando los nahuales estaban hambrientos o envalentonados, sus ataques se volvían más directos y brutales. La última oleada de terror había comenzado hacía unos meses. Primero fueron las desapariciones de animales de granja, una vaca aquí, un cerdo allá, sin dejar rastro alguno, como si se los hubiera tragado la tierra. Luego, los rumores empezaron a circular sobre encuentros en los caminos solitarios, campesinos que juraban haber visto sombras enormes con ojos brillantes acechándolos desde la oscuridad. Una noche de luna creciente, el joven Mateo regresaba a su casa después de una larga jornada en el campo. El aire era frío y el silencio solo era interrumpido por el croar distante de las ranas. De repente, un par de ojos amarillos y penetrantes brillaron en la oscuridad al borde del camino. Mateo se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. No era un coyote, era demasiado grande, con una mirada que parecía entenderlo, juzgarlo. La criatura salió de entre los matorrales. Era un perro enorme, de pelaje negro azabache y músculos tensos. Pero había algo en su postura, en la inteligencia de sus ojos, que heló la sangre de Mateo. El perro gruñó, mostrando unos colmillos largos y afilados, y se abalanzó sobre él. Mateo gritó y cayó al suelo, tratando de defenderse con su machete. La criatura era increíblemente fuerte y ágil. Mateo sintió un dolor punzante en el brazo cuando los dientes del animal lo alcanzaron. Luchó con todas sus fuerzas, impulsado por el terror, hasta que logró asestar un golpe al costado del perro. La bestia soltó un aullido agónico y desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Mateo regresó al pueblo tambaleándose, con el brazo ensangrentado y el rostro pálido por el miedo. Su historia confirmó los peores temores de los habitantes de Santa Magdalena. Los nahuales estaban atacando de nuevo, y esta vez parecían más agresivos que nunca. El miedo se apoderó del pueblo. La gente evitaba salir de sus casas al caer la noche. Las puertas y ventanas se cerraban con doble cerrojo, y el sonido de los rezos se elevaba en la oscuridad. Don Rafael organizó rondas de vigilancia con los hombres más valientes, armados con machetes y escopetas, pero la luna llena se acercaba, y con ella, la amenaza de los nahuales se intensificaba. La noche de luna llena llegó con una calma inquietante. El viento parecía contener la respiración, y hasta los grillos guardaban silencio. Los hombres de la vigilancia se dispersaron por los alrededores del pueblo, tensos y alertas. Fue cerca del cementerio donde se produjo el primer ataque. Un joven llamado Pablo escuchó un ruido entre las tumbas y se acercó con cautela. De repente, una sombra enorme saltó sobre él, derribándolo. Pablo apenas pudo ver la forma de un coyote gigantesco con ojos rojos antes de sentir el dolor lacerante de sus garras y colmillos. Sus gritos de auxilio resonaron en la noche, alertando a los demás vigilantes. La cacería comenzó. Los hombres corrieron hacia el cementerio, iluminando la oscuridad con sus linternas y disparando sus escopetas al aire. Encontraron a Pablo malherido, pero el nahual había desaparecido sin dejar rastro. Durante las siguientes horas, se reportaron avistamientos en diferentes puntos del pueblo. Una mujer juró haber visto un enorme búho con rostro humano volando sobre su casa. Un campesino se topó con un jaguar negro de ojos penetrantes en medio de su milpa. El aire se llenó de disparos y aullidos extraños.
La tensión llegó a su punto álgido cuando se escucharon gritos provenientes de la casa de la familia Flores, en las afueras del pueblo. Varios hombres corrieron hacia allí, encontrando la puerta destrozada y rastros de sangre en el suelo. Adentro, la señora Elena lloraba desconsoladamente, abrazando a su hijo pequeño, quien temblaba de miedo. Su esposo, Javier, había desaparecido. La búsqueda de Javier duró toda la noche, pero fue en vano. Al amanecer, solo encontraron su machete ensangrentado cerca del arroyo, junto a unas huellas grandes y deformes que no correspondían a ningún animal conocido. La desesperación se apoderó de Santa Magdalena. Sentían que estaban luchando contra algo invisible e imparable. Don Rafael reunió a los habitantes en la plaza del pueblo. Su rostro anciano estaba marcado por la preocupación, pero su voz aún resonaba con autoridad. «Hermanos», dijo, «hemos olvidado las viejas formas. Hemos confiado demasiado en nuestras armas y poco en nuestra fe. Para combatir a los nahuales, debemos recurrir a los rituales ancestrales, a la protección de nuestros antepasados». Siguiendo las indicaciones de don Rafael, los habitantes de Santa Magdalena realizaron antiguos rituales para protegerse. Encendieron fogatas con hierbas sagradas para purificar el aire, colgaron amuletos de obsidiana en sus puertas y ventanas, y rezaron a los espíritus protectores de la tierra. Durante las noches siguientes, los ataques disminuyeron, pero la presencia de los nahuales aún se sentía en el aire. Los aullidos seguían escuchándose en la distancia, y las sombras extrañas aún se vislumbraban en la oscuridad. Una noche, mientras la luna menguante iluminaba tenuemente el pueblo, un grupo de jóvenes decidió desafiar el miedo y seguir a uno de los nahuales. Armados con valor y la determinación de proteger a su comunidad, rastrearon a una enorme lechuza blanca que habían visto volar cerca del bosque. La siguieron durante horas, adentrándose en la espesura del bosque. La lechuza los guió hasta una cueva oculta entre las rocas. Con cautela, los jóvenes se acercaron a la entrada y espiaron en el interior. Lo que vieron los heló hasta la médula. Dentro de la cueva, a la luz de una fogata tenue, había varias figuras humanas desnudas, realizando extraños rituales. Sus cuerpos comenzaban a transformarse, sus extremidades se alargaban, sus rostros se afilaban, y plumas, pelaje y escamas comenzaban a cubrir su piel. Eran los nahuales, en pleno proceso de metamorfosis. Entre ellos, los jóvenes reconocieron a algunos vecinos del pueblo, personas que durante el día vivían vidas normales y respetables. La sorpresa y la confusión se mezclaron con el horror. Antes de que pudieran reaccionar, uno de los nahuales, un hombre corpulento que se estaba transformando en un jaguar, los descubrió. Lanzó un rugido feroz y se abalanzó sobre ellos. Los jóvenes huyeron despavoridos, perseguidos por las bestias transformadas. Algunos lograron escapar y regresar al pueblo para contar lo que habían visto. La verdad era aún más aterradora de lo que jamás habían imaginado. Los nahuales no eran solo criaturas de la noche, eran parte de su propia comunidad. La revelación dividió al pueblo. Algunos se negaban a creerlo, mientras que otros exigían venganza. Don Rafael, con su sabiduría ancestral, llamó a la calma. «No podemos actuar con odio y venganza», dijo. «Debemos entender por qué algunos de nuestros hermanos eligen este camino oscuro y buscar una forma de restaurar el equilibrio. La historia de los nahuales de Santa Magdalena no tiene un final definitivo. Algunos dicen que los rituales ancestrales lograron debilitar su poder y que los ataques se volvieron menos frecuentes. Otros susurran que los nahuales aún acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para resurgir. Lo que sí es cierto es que el miedo permanece en el corazón de Santa Magdalena, un recordatorio constante de que en la noche, bajo el manto de la luna, los límites de la realidad pueden desvanecerse, y los hombres pueden transformarse en las bestias más temidas de sus propias pesadillas. Y si alguna vez visitas este pueblo escondido en la sierra, ten cuidado con los ojos que te observan en la oscuridad. Nunca sabes si detrás de ellos se esconde un simple animal, o algo mucho más antiguo y peligroso.